Buenas tardes. En esta grabación lo que voy a hacer es repasar el primero de los exámenes de repaso que os puse, que recordar que era el modelo A de febrero del curso anterior, ¿vale? De febrero del 2020. Vamos a empezar. Presentación, empezamos aquí y vamos pasando. La primera pregunta decía que cuál de los siguientes ejemplos corresponde a una variable cuantitativa continua. El apartado A o la opción A es el número de votos por cada canción en el Festival de Eurovisión, que evidentemente no, porque sería discreta, ¿vale? Cada país tendría pues 20 votos, 40 votos, 150, en fin. Distancia entre la casa y la escuela para los niños de un municipio, que esa sí que sería una variable cuantitativa y además continua, porque la distancia es un valor que podría estar dentro de un intervalo cualquiera de ellos. Y el C, nivel de estudios de los trabajadores de una multinacional, pues que evidentemente es una variable que sería ordinal a lo sumo, ¿vale? Es una variable que permitiría distinguir por el nombre, ¿vale? Y a lo sumo permitiría ordenarlas, con lo cual la respuesta correcta es obviamente la B. La pregunta 2 me pregunta que el polígono de frecuencias solo se utiliza en el caso de representar gráficamente una variable y tengo que decir el tipo. El polígono de frecuencias es el que une los puntos medios del histograma y tengo que tener claro que el histograma es una representación que se hace cuando las variables son cuantitativas y continuas, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, porque, insisto, que el polígono de frecuencias se construye uniendo los puntos medios de la parte superior del histograma, que son, como sabéis, rectángulos. 3. Una variable dicotómica tiene un nivel de medida continuo, nominal o de intervalo. Evidentemente que es nominal. Una variable dicotómica es un caso particular de variable nominal que solamente puede tomar dos valores posibles. Por ejemplo, sería el sexo, hombre o mujer, ¿vale? Nominal. Respuesta correcta, por tanto, la B. En la pregunta 4 me dice que de acuerdo con los datos de la tabla 1 que aparece a la derecha, el valor de las puntuaciones que está dos desviaciones típicas por debajo de la media es, bueno, pues estas son las opciones. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Pues evidentemente la media y la desviación típica, y a partir de la media restar dos veces la desviación típica. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ello? Pues lo que tengo que hacer es calcular la media y la desviación típica, y lo podría hacer o bien utilizando la calculadora o bien calculándome, haciendo todos los cálculos de la tabla. Lo voy a explicar mediante la calculadora. Vamos a hacerlo con la calculadora, vamos a poner ahí la calculadora y me la llevo al modo estadístico. Para ir al modo estadístico, como ya sabéis, me voy aquí a la tecla de menú y en esta calculadora está ahí, en el 6, con lo cual me voy al 6, que es donde está el modo estadístico, y como veis aparece una única variable, por lo tanto le doy al 1, una variable. Y me aparece ya una tabla en la que tengo que ir metiendo los diferentes valores y a la derecha su frecuencia. Lo primero que voy a hacer es meter todos los valores y después las frecuencias. Primero sería 6, le doy al igual. El siguiente es el 9, le doy también al igual. El 12, después viene el 15 y el 18, ¿vale? Con el joystick este me muevo, me voy a la parte superior y voy a empezar a introducir las frecuencias. La del primero, como veis, es 4, ¿vale? 4, le doy al igual. El siguiente es 11, el siguiente, como veis, es 17, el siguiente es 7 y la del último es 1. Una vez que ya he metido todos los datos, borro la pantalla y vamos a ver cómo obtener la media y cómo obtener la desviación típica. Me voy a la tecla de opciones, que en cada menú me dice todas las posibilidades de los datos que yo puedo obtener o recuperar. Y lo que voy a hacer es, donde pone cálculos de una variable, le voy a dar al 2. Le doy al 2 y ahí me salen muchos datos. Como veis, me salen mogollón de datos de la variable. Yo me voy a centrar en los que me interesan. El primero es precisamente la media, 11,25. Y la desviación típica, sigma x, pues como veis vale 2.8262. Con dos decimales sería 2.83. Y esto sería todo, ¿vale? Seguimos ya. Vamos a ver, presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. Vale. Una vez que ya tengo la media y la desviación típica, pues lo que hago para obtener la puntuación es, a partir de la media, restar dos veces la desviación típica. Y el valor correspondiente es 5.59, por tanto la respuesta correcta sería la A. En el 5 lo que me preguntan es que cuál es el percentil correspondiente a la puntuación 13,5 según los datos de la misma tabla, de la tabla 1, ¿vale? De esta tabla de aquí.
Lo primero que tengo que hacer siempre que me hablen de percentiles, de cualquier medida de posición, de cuartiles, de, en fin, de lo que sea, de la mediana, si me preguntasen, es construir la tabla con los intervalos, con la frecuencia absoluta, que es la que me dan, y con también la acumulada. Vale. Lo primero que tengo que hacer es ver cuál es la amplitud de los intervalos. Fijaros que la amplitud de los intervalos es de 3 en 3. Por lo tanto, el intervalo tendría amplitud 3. Si el 6 va a ser el centro del intervalo, tendría que irme hacia la izquierda la mitad de ese 3, es decir, 1,5, y hacia la derecha la mitad de ese 3, es decir, otro 1,5. Por lo tanto, el primer intervalo sería 6 menos 1,5, 4,5, 6 más 1,5, 7,5. ¿Cuál sería el correspondiente al 9? Pues igual, resto 1,5 para obtener el borde de la izquierda y sumo 1,5 para obtener el borde de la derecha. Y este es el que obtendría. Fijaros que tengo que comprobar que me sale bien cuando veo que se van solapando. Justo donde acaba uno empieza el siguiente, ¿vale? Esto es fácil. Estos serían ya los límites reales, que son los que necesito, no los aparentes, del intervalo. ¿Qué tengo que hacer? Pues simplemente utilizar esta fórmula de la página 3 del intervalo. Bueno, pues para calcular lo que vale P sub K, pues es la puntuación que me dan, que es 13,5. Después tendría que poner el límite inferior del intervalo correspondiente a esa puntuación. Fijaros que la puntuación de 13,5 está en este intervalo. Por lo tanto, el límite inferior es 13,5. Cuidado con el matiz de que cuando es curvo no está incluido, cuando está cerrado sí está incluido. Por lo tanto, la puntuación 13,5 está en este intervalo. Después tendría que multiplicar por NC, que recordar que era la frecuencia del intervalo, que en este caso es 7, la frecuencia del intervalo donde se encuentra la puntuación. Dividir entre la amplitud o el tamaño del intervalo, que es 3, ya lo he visto antes. 4,5 más 7,5 dividido entre 2, eso me daría 3, o veo que aquí van de 3 en 3. Y tengo que sumar la ND. La ND es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Por lo tanto, si me voy hasta el intervalo anterior, la frecuencia acumulada, como veis, es 32. Divido entre n, que es el número de datos, que el número de datos es 40, y multiplico por 100. Y haciendo esas operaciones me queda 80. Por lo tanto, el percentil sería el percentil 80 y la respuesta correcta pues sería la B. Siguiente pregunta es, ¿cuál es el índice de tendencia central más apropiado para una variable nominal? Pues evidentemente que es la moda, porque es el único que tiene sentido calcular, porque fijaros que para calcular la mediana tendría que ordenar los datos de menor a mayor. Si la variable es nominal, no tiene sentido lo de menor y mayor, porque no se pueden ordenar los datos. Y evidentemente la media aritmética, pues exactamente por el mismo motivo. Cuando la variable es nominal, la que tiene más sentido calcular es la moda, esa es la que se utiliza. En el 7 me pregunta que para estas puntuaciones, que cuál es el valor de la mediana. ¿Qué tendría que hacer? Pues ya lo dije justamente en la diapositiva anterior. Ordeno los datos de menor a mayor, menos 7, 0, 3, 5, 12, y la mediana, como su nombre indica, es pues la que se queda en el medio, que en este caso sería, como veis, 3. Vale. Sería un poco más complicado si en vez de haberme puesto un número impar de datos, veis que me han puesto 5, me hubiesen puesto otro más. Imaginaros que me hubiesen puesto también 18, que después de este 12 hubiese un 18. ¿Qué ocurriría en ese caso? Pues que habría dos valores en el medio. Y para calcular la mediana tendría que hacer la media entre esos dos valores del medio. Pero no es el caso. Cuando el número de datos es impar, como veis, 5, la mediana es el del medio. En este caso, el 3. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. El 8. Dadas las siguientes puntuaciones, 3, 1, 2, 0, 4, ¿cuál es el valor correspondiente a la desviación típica? Vale. Lo podría hacer a mano. Para hacerlo a mano tendría que calcular primero la media de la variable, que sería 3 más 1 más 2 más 0 más 4 dividido entre 5. Después la media de los cuadrados, que los cuadrados serían 9, 1, 4, 0, 16, es decir, tendría que hacer 9 al cuadrado, es decir, tendría que hacer, 9 más 1 más 4 más 0 más 16 dividido entre 5, tendría así la media de los cuadrados, y por último, a la media de los cuadrados, restarle el cuadrado de la media, ¿vale? Eso sería la manera de obtener la varianza. Cuando tuviese la varianza, haciendo la raíz cuadrada, tendría la desviación típica. Pero lo voy a explicar con la calculadora, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer? Pues lo primero es borrar los datos de la calculadora. Hay una manera muy rápida de borrar los datos, hay diferentes, pero la más rápida para mí es cambiar de menú. Doy aquí la tecla de menú, bueno, lo primero borro los datos, me voy a la tecla de menú, 1, que es el normal de hacer cuentas, y vuelvo al modo estadístico. Menú, recordar que es el 6. Datos de una variable, voy a hacer cálculos con una única variable, y los datos son, como veis, 3,
1, 2, 0 y 4. Todos ellos con frecuencia 1, como veis, una sola vez, con lo cual por defecto me sale 1, no tengo que cambiar nada. Y ya borro la pantalla, le doy a opciones y para calcular la desviación típica me voy al 2 y la desviación típica, pues aquí la tengo, valdría 1,4142, pues 1,41. La respuesta correcta sería, por tanto, la B. Seguimos avanzando en el 9. ¿Cuál de los siguientes índices no, tened cuidado con el no me lo trague, no es el adecuado para calcular la relación entre dos variables cualitativas? El primero, el del agi cuadrado, pues evidentemente que esa no es correcta, porque precisamente el que se utiliza siempre como punto de partida para estudiar la relación entre dos variables cualitativas, pues es justamente gi cuadrado. Me dice ahora B el coeficiente de contingencia, tampoco es cierto, es otro de los que se utiliza para determinar la relación entre dos variables. Y el C, el coeficiente de correlación biserial puntual, que no es correcto porque, se repite muchísimo esta pregunta en los exámenes, el coeficiente de correlación biserial puntual se estudia cuando una variable va en una escala de intervalo y la otra es dicotómica, ¿vale? Una tiene que ser dicotómica y la otra tiene que estar en una escala de intervalo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. 10. ¿Cuál es el índice de correlación que debe calcularse cuando se disponen de variables medidas con una escala ordinal? El coeficiente phi, el coeficiente de correlación biserial puntual o el coeficiente de correlación de Spearman. Como podéis ver en la página 6 del formulario, el que tengo que utilizar es el coeficiente de correlación de Spearman. Ese es el más apropiado cuando las variables son ordinales. El 11. Tengo dos variables x e y que correlacionan entre sí. El coeficiente de correlación lineal sería rxy y sus varianzas son: la varianza de la variable x es 36 y la varianza de la variable y es 25. Y lo que me preguntan es entre qué valores está comprendido el valor de la covarianza. Es una pregunta difícil, ¿vale? Yo creo que es de las más difíciles de este examen. Tengo que saber la definición. Bueno, lo primero es que a partir de la varianza sacar la desviación típica. Eso es fácil. La varianza de x sería 6, la raíz de 36, y la desviación típica de y sería 5. Saco las dos desviaciones típicas. Creo que dije antes varianza, perdón. Las dos desviaciones típicas. Y, según la página 7 del formulario, tengo que utilizar esta fórmula. Esta fórmula lo que me permite es relacionar la correlación con la covarianza y con las dos desviaciones típicas. Y en esta fórmula, puesto que me preguntan que entre qué valores está comprendido la covarianza, voy a despejar la covarianza, el S, X, Y. La covarianza despejando sería, estos dos pasarían multiplicando, RXY por SX por SY. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que saber? Pues que el coeficiente de correlación lineal oscila entre -1 y 1. Es decir, -1 es menor o igual que R, menor o igual que 1. R, este valor de aquí. ¿Qué tendría que hacer para relacionarlo con la covarianza a partir de aquí? Pues multiplicar por las dos desviaciones típicas. ¿En qué parte de la inecuación? Respuesta, en las tres. Siempre que yo tenga una inecuación o una ecuación, lo que haga con una de las partes lo tengo que hacer con todas. Con lo cual, en las tres partes de la inecuación multiplico por 6 y por 5. Eso es lo que hago, lo que he dicho de palabra. -1 por 6 por 5. En el medio, R por 6 y por 5. Pero fijaros que cuando yo multiplico la correlación por las dos desviaciones típicas, lo que me queda justo es la covarianza. Y a la derecha, 1 por 6 y por 5. A la izquierda me queda -30 y a la derecha me queda 30. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Yo qué sé. Hombre, el problema es que se te ocurra hacer esto, ¿eh? Es una pregunta, yo creo que no es fácil, vaya. 12. Considerando los datos de la tabla 2, ¿cuál es el valor aproximado de la pendiente de la recta de regresión para pronosticar la variable y a partir de la variable x? Pues eso es lo que tengo que calcular. Página 7 del formulario. Pues me voy a la página 7 del formulario. Esta es la ecuación de la recta de regresión para estimar los valores de la variable y a partir de los de la x. Y la pendiente, que es lo que me preguntan, la b, la pendiente de la recta es el número que va delante de la x. Por ejemplo, si una recta tiene de ecuación 2x más 6, la pendiente valdría 2. Me da igual decir 2x más 6 o 6 más 2x, ¿vale? Pero la pendiente es siempre el número que va delante de la x, la b. Y la fórmula para calcular la b sería rxy entre si entre sx. Esta sería la fórmula para calcular la b,
¿vale? Bueno, RXY, lo hemos visto en la diapositiva anteriores, SXY entre SX por SY. ¿Vale? Haciendo las operaciones, la B valdría 0.58. Y hacer las operaciones tendría bastante tarea construir toda la tabla para poder sacar estos valores. Lo voy a explicar cómo lo haría con la calculadora, de una manera muy rápida. Me voy a mi supercalculadora y voy a hacer lo de siempre. Borro la pantalla, me voy al menú 1 y vuelvo al menú de cálculos estadísticos, que es, como veis, el 6. Pero hay una diferencia con lo que he hecho hasta ahora, y es que voy a utilizar ahora dos variables. Voy a utilizar el modelo de regresión, ojo, el lineal, que es el único que vamos a ver en este curso. Esto sería si optase por un modelo de regresión cuadrático, esto si optase por un modelo de regresión logarítmico, que no es el caso. Yo me voy a limitar en este curso a cálculos de una variable, que ya expliqué antes, o de dos variables. En este caso, como veis, hay dos variables. Le doy al 2 y ya sin más meto los datos de las dos variables. De la primera variable, como veis, son 2, 3, 5. El siguiente son 7, 9 y 10. Me voy arriba con el joystick este pequeñito y voy a meter ahora los datos de la segunda variable, que son 8, 9, 7. El siguiente son ya todos 12, 12, 12 y 12. Todos ellos con frecuencia 1. Borro los datos de la pantalla y os voy a explicar cómo obtener, por ejemplo, el coeficiente de correlación lineal y lo que a mí me preguntan, que es la pendiente. Para obtener el coeficiente de correlación lineal o la pendiente, bueno, en primer lugar también os voy a explicar cómo obtener los datos de las variables. La desviación típica, la media. Me voy aquí donde pone opciones y me voy donde pone cálculo de dos variables. Le doy al 2 y me queda aquí, por ejemplo, la media de la primera variable es 6, que no la voy a necesitar para nada. La desviación típica de la primera variable vale 2.94. Si sigo bajando me sale de la otra variable, ¿vale? Me se quedan todos. Bien, le doy de nuevo opciones y me voy aquí al 3, donde pone cálculos de regresión. Y aquí me queda, fijaros que con incluso las mismas letras que aparecen en el formulario, esta sería la ecuación de la recta de regresión, igual a más bx, me dice directamente lo que valdría la a, lo que se llama el intercepto o la ordenada en el origen, no me lo pregunta. Y el valor de la pendiente, que es lo que me preguntan, pues sería 0.5769. Por lo tanto sería 0.58. Fijaros lo poco que se trata haciéndolo con la calculadora. La respuesta correcta sería, por tanto, la A. Bien. Seguimos con la misma pregunta y lo que me dicen ahora es que para los datos de la tabla 2, ¿qué porcentaje de la variabilidad de la variable y es explicada por la variabilidad de x? Pues el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente y, que es explicada por la varianza o variabilidad de la variable x, es justamente el coeficiente de determinación. Eso es lo que tengo que saber. El coeficiente de determinación, que es muy fácil de calcular, es r cuadrado xy, es decir, es el coeficiente de correlación al cuadrado. Me explica el porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente, que es explicado por la variabilidad de la variable x. Muy bien. Me voy entonces de nuevo a mi calculadora. De hecho, bien en no borrar los datos. Fijaros que la R valdría 0.816, cogiéndolo con 3 decimales. Voy a coger 3 decimales como después lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Incluso podría cogerlos todos, pero bueno, con 3 decimales, 0.816, lo elevo al cuadrado y me queda 0.666. En tanto por ciento, pues sería el 66,6%. El 66,6% de la variabilidad de la variable y, que no sé qué es, se ve explicado por la variabilidad de x. Muy fácil. Ojo, con la calculadora, ¿eh? Si no estuviese la calculadora tardaría un rato. 14. En el experimento aleatorio consistente en lanzar dos monedas, una después de otra, y observar el resultado, se ha definido la variable aleatoria x, que cuenta el número de caras que obtengo. Suponiendo que las monedas no son trucadas, me piden que cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria, el número de caras, sea 0. Vamos a hacerlo. Lo primero que voy a hacer es un diagrama de árbol que represente lo que puede ocurrir cuando realice el experimento. Lanzo la primera moneda y evidentemente podría ocurrir que saliese cara o que saliese cruz. ¿Con qué probabilidades? Pues un medio.
Supuesto que me haya salido cara en la primera, cuando yo lanzo la segunda, pues me puede salir cara o cruz en la segunda, por eso le pongo este subíndice. ¿Con qué probabilidades? Con las mismas. Y si en la primera me salió cruz, la segunda me puede salir cara o cruz, con las mismas probabilidades, siempre un medio. Voy a poner aquí ahora los valores que tomaría la variable. No olvidéis que x cuenta el número de caras obtenidas. En este caso de aquí obtendría dos caras, es decir, valdría 2. En este caso de aquí valdría una cara. En este caso de aquí, cruz cara, también una cara. Y en el último, 0. Por lo tanto, los valores que toma la variable, ordenándolos de menor a mayor, que es como siempre se ordena, serían 0, 1 y 2. ¿Con qué con qué probabilidad tomaría el valor 0? Pues el valor 0 con la probabilidad esta, un medio por un medio, un cuarto. ¿Con qué valor tomaría la probabilidad 1? Pues tened cuidado que hay dos. En primer lugar, la probabilidad correspondiente a este suceso, que sería un medio por un medio, es decir, un cuarto, y la de este otro suceso, que también es un medio por un medio, es decir, un cuarto más un cuarto, 2 cuartos. Y por último, la probabilidad de que valga 2 sería la probabilidad de que ocurra esto, un medio por un medio, un cuarto. Por lo tanto, en el enunciado como me pedían que cuál es la probabilidad o que cuál es la función de probabilidad correspondiente al valor 0, pues evidentemente es un cuarto. La respuesta correcta sería la A, un cuarto. Muy bien. Me dicen en el 15 que siguiendo el supuesto 1 que he puesto aquí arriba, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno resuelva correctamente el problema? Muy fácil también. Me dicen, un problema se puede resolver de dos formas, la forma A y la forma B. El 80% de los alumnos utilizan el método A, con lo cual obviamente los restantes, el 20%, utilizarían el B, y de ellos resuelven correctamente el problema el 60%. Se entiende que son de los que utilizan el método A. Pues muy bien, de aquellos que siguen el método B, lo resuelven correctamente la mitad. Voy a hacer un diagrama de árbol en la cual yo me pongo en la situación del experimento, y el experimento es el sujeto, en este caso el alumno, que vaya a realizar o que vaya a intentar resolver el problema. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues elegir el método A o el método de B. La probabilidad de que elija el método A sería 0,80, que elija el método B los restantes, es decir, 0,20. De los que eligen A, puede ocurrir que lo resuelva correctamente, lo que yo he puesto con una C, o que no lo resuelva correctamente. La probabilidad de que lo resuelva correctamente, si elige el método A, como me dice, del 60%, sería 0,60. Por tanto, si el 60% lo resuelve correctamente, el 40% restante, en probabilidad 0,40, no lo hace correctamente. Y en el caso de que opten por seguir la forma B, el 50%, es decir, 0,50 lo hacen correctamente y el otro 50% en probabilidad 0,50 no lo hacen correctamente. Y me preguntan la probabilidad de que lo resuelvan correctamente. Es decir, me preguntan la probabilidad de este suceso y de este suceso. Tengo dos opciones. Por lo tanto, tendré que sumar la probabilidad correspondiente a cada opción. La de esta pues sería 0,80 por 0,60 más la de esta otra, que sería 0,20 por 0,50. Y eso sale en total 0,58. La respuesta correcta, por tanto, sería la C. Problema 16. Me dicen, en un espacio muestral hay dos sucesos A y B, tales que las siguientes afirmaciones son verdaderas. Me dice que la probabilidad del contrario de A vale 2/3. Pues yo, antes de seguir leyendo, si me dan la probabilidad del contrario de A, que vale 2/3, ¿cuál sería la probabilidad de A? Pues evidentemente el otro tercio que me queda, 1/3. La probabilidad de A sería 1 menos 2/3, que es 1/3, ¿vale? Eso ya lo meto aquí, lo apunto, sigo leyendo. La probabilidad de B me dicen que vale 1/2 y la probabilidad de la intersección me dicen que vale 1/5. Pues es de cajón. Cuando me dan la probabilidad de los sucesos y la probabilidad de la intersección, siempre me van a preguntar la probabilidad de la unión. Pues eso me preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de la unión? Pues mirando nuestro formulario en la página 9, tengo esta fórmula. La probabilidad de la unión es la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Pues ya está. La probabilidad del primer suceso, que ya deduje que era 1/3, más la del segundo, que me la daban aquí directamente y que valía 1/2, menos la de la intersección, que era 1/5. Si hago las operaciones, eso me queda 19/30. Respuesta correcta, por tanto, sería la B. 17. Me dicen, la probabilidad de nacer varón es 0,52. La probabilidad de que una pareja tenga dos varones en 5 nacimientos sería, pues eso es lo que me piden. En este caso, tengo que tener claro que subyace en el problema una variable aleatoria
que se está relacionada con el experimento aleatorio. La variable aleatoria es la que me cuenta el número de varones en los 5 nacimientos. Evidentemente es la repetición 5 veces de un experimento tipo Bernoulli. Un experimento tipo Bernoulli es un experimento en el que pueden ocurrir solamente 2 cosas y además excluyentes. Cada nacimiento puede ser que sea o chico, o varón, o mujer, ¿vale? Por lo tanto, la X es una binomial de parámetros n igual a 5, las veces que repito el experimento. Hombre, lo de experimento, yo qué sé, eso de tener un hijo no es un experimento, pero bueno, las veces que repito el experimento. Y P es la probabilidad de que ocurra lo que estoy contando. Éxito, que se llama en general. La probabilidad de tener éxito, la probabilidad de tener un varón es 0.52, sin ser machista, ¿vale? Y me pregunta entonces, según la página 12 del formulario, pues tengo que calcular cuál es la probabilidad de que la X valga 2. Página 12 del formulario, fórmula para calcular esto. Pues la fórmula es n, que vale 5, sobre 2, este número de aquí, 5 sobre 2, por 0.52 elevado a 2, ¿vale? Por 0.48 elevado a 3. El 0.52 sale de p elevado al numerito que hay aquí abajo, por 1 menos p elevado a la diferencia entre estos dos números. Y esta sería la operación que tendría que hacer, que supongo que sabéis hacer con la calculadora y que, pues ya que estoy aquí, pues la voy a explicar. Con la calculadora me tendría que ir entonces al menú normal, el de hacer todas las cuentas de toda la vida, ¿vale? Borro los datos y lo primero que tendría que hacer es calcular este 5 sobre 2. Esto es un número combinatorio que viene aquí en la tecla de la división, pero en la tecla de la división con este colorcito que me obliga a darle antes al shift. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es calcular el 5 sobre 2. Le doy al 5, tecla Shift, y esta de aquí, sobre 2. 5 sobre 2. Le doy al igual, y eso vale 10. Y ese 10 lo tengo que multiplicar por 0,52 elevado al cuadrado por 0.48 elevado, está la tecla de elevar, en este caso al cubo. Le doy al igual y veis que me queda 0.299. Por lo tanto, la respuesta correcta pues sería la A, ¿vale? Siguiente pregunta. Sea X una variable aleatoria discreta, es decir, que toma valores aislados, en concreto en este caso 0, 2, 4 y 6, siendo todos los valores equiprobables significa con igual probabilidad, el prefijo X significa igual. Por lo tanto, si los 4 valores tienen la misma probabilidad, tengo que repartir la probabilidad 1 en 4 partes iguales. Por lo tanto, cada uno tendría una probabilidad, un cuarto, que es 0,25. ¿Cuál es su media? Pues hombre, para calcular la media o el valor esperado de la variable, que también me podría poner eso, cuál es su valor esperado o cuál es su media, esta es la fórmula. Cada valor multiplicado por, iba a decir su frecuencia, por su probabilidad. 0 por 0,25, más 2 por 0,25, más 4 por 0,25, más 6 por 0,25. Y eso me queda 3, como podéis comprobar si cogéis la calculadora. Por tanto, la respuesta correcta sería la C. 19. Me dicen que en una distribución normal, que es la que está a la izquierda, en una distribución normal con media 40, el valor que está aquí en el medio, la media, 40, ya sabéis que es simétrica, y desviación típica 10, ¿cuánto vale el percentil 33? Tengo que tener claro que el valor que me piden, X, está hacia la izquierda, porque el percentil 33 acumula hasta él una probabilidad de 0,33. ¿Cuál es el percentil 33? Pues lo único que tengo que tener claro es que lo que tengo que hacer es tipificar. Cuando yo tipifico, paso a una normal 0,1 y el valor tipificado mantiene la probabilidad del valor antes de tipificar. Es decir, que si esta probabilidad es 0,33, el valor tipificado, la probabilidad será también 0,33. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer entonces? Pues coger la tabla de la normal 0,1, página 38 del formulario, y ver cuál es el valor hasta el cual se acumula una probabilidad de 0,33, es decir, el percentil 33. Ese valor podéis comprobar que es menos 0,44. Y ya lo tengo hecho. Lo único que me falta ahora es ver cuál es el valor que se corresponde con este menos 0,44. Cuando digo que se corresponde es que cuando yo tipifique. Es decir, cuando yo tipifique el valor X, cuando haga X menos 40 dividido entre 10, porque la media es 40 y la desviación típica es 10, pues tendré que obtener menos 0,44. Ya lo tengo.
el 10 que está dividiendo pasa multiplicando, y por último el 40 que está restando sumando. Y de esa manera la x me queda 35,6. Ese sería el percentil 33 de una distribución normal de media 40 y desviación típica 10. Respuesta correcta, por tanto, la A. 20. En una distribución de probabilidad de una variable aleatoria t de Student con 24 grados de libertad, ¿qué valor es superado por el 70% de las puntuaciones? Tened cuidado con lo que es superado por el 70% de las puntuaciones, que uno enseguida se pone en el percentil 70, pero no es el caso, porque el valor que es superado por el 70% de las puntuaciones es el percentil 30, deja hacia atrás el 30%. Pues ya está, este es el valor sobre el cual me están preguntando. Lógicamente, si es el percentil 30, tiene que estar por la izquierda es más pequeño que 0. Muy bien. ¿Qué tendría que hacer? Pues irme a la página 41 del formulario, la tabla de la t de Student, para buscar este valor. Pero me encuentro con el problema de que la tabla empieza a contar desde probabilidad 0,5. Por lo tanto, una probabilidad de 0,30 no la encuentro. Empieza solamente en el 0, en los positivos. Es como si estuviese solamente la parte de la derecha. ¿Cómo lo arreglo eso? Pues fácil. Fácil, porque la variable t de Student es simétrica. Lo que yo hago es pensar cuál es el simétrico. Fijaros que para pensar cuál es el simétrico dejaría por encima la misma probabilidad, 0,30. Por lo tanto, el simétrico dejaría por detrás 0,70. Y esa probabilidad, el que deja por detrás 0,70, mirando en la tabla, me queda 0,53. Por lo tanto, el que yo estoy buscando es aquel cuyo simétrico es 0,53. ¿Cuál sería entonces? Pues evidentemente menos 0,53. Como aquí me lo ha puesto con 3 decimales, pues la respuesta correcta sería la B, menos 0,531. 21. En una variable que se distribuye normalmente, se sabe que la puntuación típica z igual a menos 2,65, supera a 5 sujetos. ¿Cuál es el número total de observaciones? Vale. Me dicen entonces que en la variable tipificada, la puntuación z igual a menos 2,65 supera a 5 sujetos. Lo primero que tengo que saber yo es la probabilidad, buscando en la tabla correspondiente a este valor, al que me dicen aquí. Y si me voy a la tabla, veré que la probabilidad es 0,0040. Es decir, en porcentaje sería, tengo que desplazar la coma 2 lugares, el 0,4%. Por lo tanto, yo ya sé que el 0,4% de los sujetos son 5, ¿vale? El 0,4%, que ya sabéis que se calcula así, el 0,4% de los sujetos, que no sé cuántos son, me dice que son 5. ¿Qué tendría que hacer entonces para calcular el número total de datos para despejar la x? El 100 pasarlo multiplicando y el 0,4 dividiendo. Si hago esa operación me queda 1250. Respuesta correcta, por tanto, la B. 22. El método de muestreo de bola de nieve corresponde con un tipo de muestreo pues no probabilístico, ¿vale? Recordad que los probabilísticos son aquellos en los que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, y en el muestreo de bola de nieve pues no es un muestreo probabilístico. 23. En una población con desviación típica igual a 20, importante este dato, cuando me dan la desviación típica de la población, si me voy a la página 17 del formulario, la desviación típica, en este caso de la media muestral, es sigma entre raíz de n. En otro caso sería Sn-1 entre raíz de n, como podéis ver. Cuando me dan la desviación típica de la población, pues tengo que saber que la varianza de la distribución de la media muestral, bueno, pues lo primero que voy a hacer es calcular la desviación típica de la media muestral. La desviación típica de la media muestral, página 17 del formulario, insisto, que dado que conocemos la desviación típica poblacional, sería 20 entre la raíz de 100, y eso queda 2. Pero tened cuidado que me preguntan por la varianza. Uno va rápido y contestaría aquí este 2. La varianza es la desviación típica al cuadrado, 4. La respuesta, por tanto, correcta sería la B. 24. Dice, las puntuaciones de un test de razonamiento numérico se distribuyen normalmente con una desviación típica poblacional de 9 puntos. Aplicando, importante ese dato de que se conoce la desviación típica poblacional, a diferencia de lo que acabamos de hacer. Aplicado a una muestra de 196 personas, se obtiene una media muestral, se extiende de esas 196 personas de 80 puntos. Basándonos en los intervalos de confianza,
¿podríamos admitir que la media de la población fuese de 82 puntos con un nivel de confianza del 95% o un nivel de confianza del 90% o en ninguno de los dos? Pues vamos a verlo. Para ello, lo que tengo que hacer, como me dice aquí, es basándonos en los intervalos de confianza. Es decir, que tengo que construir el intervalo de confianza correspondiente. Si me voy a la página 20 de nuestro formulario, veremos que en el caso en el cual se conoce la desviación típica poblacional, esta es la fórmula que tengo que utilizar. Si no se conociese la desviación típica o la varianza poblacional, esto sería una t de student y aquí en vez de sigma tendría que poner sn-1. Es la diferencia, como podéis ver. Vale. Lo primero que voy a hacer es, con un nivel de confianza del 95%, voy a construir el intervalo de confianza, para lo cual voy a calcular el z sub alfa medios correspondiente. Para calcular el z sub alfa medios correspondiente, habría dos valores de los cuales se acumula una probabilidad de 0,95. Yo podría optar o calcular o bien este o bien este. Yo siempre me voy al mayor, al de la derecha, para no tener que coger luego el valor absoluto. El de la derecha, fijaros que dejaría por detrás una probabilidad de 0,975. Eso lo veis, ¿no? Si aquí se acumula 0,95, fuera, por las dos partes, tendrá que quedar 0,05. Como es simétrica, quedará la mitad por una parte y la mitad por la otra, es decir, 0,025 y 0,025 por la otra, ¿vale? Por lo tanto, la que queda por detrás sería 0,975. Mirando en la tabla de la normal 0,1, este 1,96. Y ya lo tengo todo. ¿Qué tengo que hacer para construir el intervalo de confianza? Pues utilizar esta fórmula. A partir de la media muestral, que fijaros que me dijeron que era 80, restar o sumar, dependiendo de que vaya a calcular el de la izquierda o el de la derecha, 1,96 por sigma, que vale 9, entre raíz de 196. Y si hago las operaciones me sale 78,74, 81,26. Y lo importante para poder responder en relación al problema es que yo entienda el significado de este intervalo de confianza. Este intervalo de confianza lo que significa es que con un nivel de confianza del 95%, es decir, que con una probabilidad de 0,95 o que en el 95% de los casos la media poblacional va a estar entre estos límites. Pregunta, ¿podría entonces yo admitir con estos datos que la media de la población es de 82? Pues no, evidentemente, porque 82 queda fuera de este intervalo. Con un nivel de confianza del 95%, la media de la población es imposible que valga 82. Duda. ¿Qué ocurriría si cojo ahora un nivel de confianza del 90%? Porque me preguntan con los dos. Pues muy bien. Calculo el z sub alfa medios correspondiente, igual. En este caso la probabilidad que quedaría por detrás sería 0,95. Este valor es 1,645 y hago las mismas operaciones. Y en este caso el intervalo de confianza me queda 78,94, 81,06. Y me planteo la misma pregunta. ¿Con un nivel de confianza del 90% podría valer 82 la media de la población? No, porque con un nivel de confianza del 90% la media de la población está entre estos límites. Por lo tanto, la A y la B no son correctas. La respuesta correcta es la C. Con ninguno de esos niveles de confianza puedo yo afirmar que la media vaya a ser de 82. La última pregunta, me dicen, los datos de una muestra seleccionada al azar de niños que utilizan videojuegos indica que el 75% ha incrementado sus habilidades visoespaciales. ¿Cuál sería el tamaño muestral necesario para que el error máximo de estimación asociado a un intervalo de confianza del 99% sea 0,05? Se asume que la población es infinita. Bueno, lo primero que voy a hacer es irme a la página 23 del formulario y si veo en la página 23 del formulario, esta sería la fórmula para calcular la n, el tamaño muestral. Eso requiere calcular previamente el z sub alfa medios correspondiente al nivel de confianza del 99%, que es lo que viene aquí hecho, igual que hice los dos de antes, ¿vale? Por detrás, si el nivel de confianza es de 0,99, tendría que quedar 0,995 por detrás del de la derecha. Este sería entonces 2,575. Redondeando podría coger 2,58. Por lo tanto, para calcular la n, tendría que poner 2,58 al cuadrado por p,
P es la proporción en la muestra que correspondiente, que es 0,75 por 1 menos P, que sería 0,25, y entre el error máximo que estoy dispuesto a admitir al cuadrado. Como quiera que el error máximo que estoy dispuesto a admitir es 0,05, pues sería 0,05 al cuadrado. Esto queda 499,23. Por lo tanto, fijaros que aquí metí un redondeo, pues la respuesta mirando las observaciones que más se aproxima, vamos, que fallo en decimal, es 500. ¿Vale? Y esto sería todo por este modelo de examen. Venga, hasta luego.